la globalización nació la creciente interrelación entre los estados y la necesidad de administrar de manera conjunta una serie de intereses comunes, de los cuales surgió el multilateralismo. En este punto vamos a presentar qué es el multilateralismo y de qué manera está asociado a este cambio entre el mundo unipolar y el mundo multipolar. El multilateralismo es el proceso de organización de las relaciones entre grupos de 3 o más estados. A su vez, describe un enfoque de política exterior que privilegia la cooperación con otros estados y que se manifiesta, entre otras maneras, a través de la diplomacia, la negociación, la participación en organizaciones internacionales, en conferencias y congresos internacionales. El multilateralismo también significa que los estados procuran no perseguir sus propios intereses sin tener en cuenta a otros países. Hacen esto porque saben que en última instancia todos obtienen mayores beneficios si trabajan juntos y se ponen de acuerdo sobre las reglas. Esta cooperación se basa en ciertos principios y valores compartidos por todas las partes. El multilateralismo surgió como una corriente y una forma de los estados de poder administrar de forma conjunta temas que impactan precisamente en toda la agenda internacional. Vemos el asunto de las migraciones, del cambio climático, asuntos asociados con el terrorismo, por ejemplo, o el asunto de proteger y resguardar la democracia. Seguimos con Romer y Triago en este análisis, donde anteriormente, Romer, precisamente hablamos de esa decadencia de la hegemonía de Estados Unidos y cómo ha habido un cambio hasta un sistema multipolar. Ya tú lo decías, estamos en un sistema multipolar y habíamos dejado un planteamiento en el segmento anterior que tiene que ver precisamente con la cuestión de si el sistema multipolar realmente es un sistema mucho más equilibrado y que aleja al mundo del conflicto. Bueno, en principio el conflicto forma parte de la vida política de todos los estados. Nosotros no podemos decir de que la guerra sea un fenómeno negativo o positivo, porque siempre da pie para hacer nuevas interpretaciones y para comenzar con el ordenamiento de la situación que se haya presentado. De ahí es que nace el sistema de Naciones Unidas, venido de un proceso de guerra, de conflicto, y que intentó más o menos organizar la vida internacional. Ahora, mientras Estados Unidos hoy día se debate cuál es la idea que les conviene a ellos para presentarse en la política internacional, China está reafirmando su posición histórica casi milenaria y con unos planteamientos muy sólidos, el camino del silencio, el camino de la paz. Sin embargo, a pesar de que utiliza Confucio, no deja de utilizar a Sun Tzu en la estrategia para poder permear. Rusia lo hace desde un punto de vista de recuperar ese estatus imperial que alguna vez ocupó y que ordenó gran parte de Europa. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, países como Irán, donde sus capacidades militares, sus capacidades nucleares son un desafío para el comercio internacional, para detener el flujo comercial a través de los principales puertos y conexiones que se dan en los grandes estrechos del mundo, bueno, ya eso a ti te está poniendo en alerta que hay un sistema que está teniendo errores y donde se están tejiendo además para solucionar estos grandes problemas, estos agujeros negros creados como el conflicto entre China y Taiwán, el conflicto entre Ucrania y Rusia y ahora el que hay en Palestina y Hamas, bueno, te habla también de la forma en la que se están tejiendo alianzas antinatura, alianzas a conveniencia. Es decir, Natacha, estamos regresando a una estructura del sistema internacional de la era westfaliana. 400 años de historia en retroceso, donde lo que está cambiando es una excesiva anarquía. Alexander Wen decía, la anarquía es lo que los estados hacen de ella, pero lamentablemente en esa situación hay un destello, una aproximación a grandes problemas que no están resolviendo los desafíos globales, que son para lo que las instituciones multilaterales fueron creadas. El sistema de Naciones Unidas tiene que tener una revisión exhaustiva, sus instituciones. La Agenda 2030 hoy día está muy cuestionada, en principio porque los objetivos no se están logrando, pero en segundo porque esa forma de tratar de relacionar a todos los países, de acercarlos a tener propósitos comunes, esa tarea se acabó, esa tarea no está en este momento.
vemos es la pugnacidad. Y es allí donde entra el equilibrio de poder, de presentar a los estados. Un estado, geopolíticamente hablando, se ocupa no solamente de hacer el estudio de su proyección exterior, sino también de ver dónde espacialmente se va a ubicar dentro de la estructura de poder, bien sea en la periferia o cercano a una potencia. Eso se está ocurriendo. Otros estados que están haciendo presencia muy fuerte es la India, y la India frente al mundo musulmán. Narendra Modi está en un esfuerzo consumado y la verdad es que eso ha de suponer un desafío para los sistemas multilaterales de poder hacer contención a lo que pudiese generarse en un conflicto de guerra civil. Ahora en este punto, Romer, y aquí a mí me surge una duda importante y por eso en este segmento comenzamos con la definición del multilateralismo. ¿Qué proceso de asociación hay entre la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos con el declive de estas instituciones supranacionales, con las cuestiones que hay con respecto a poner sobre la mesa realmente el papel de la Organización de Naciones Unidas? ¿Hay una relación con respecto al declive de Estados Unidos con la crisis que puede estar atravesando el multilateralismo en este nuevo sistema multipolar? Naciones Unidas nace para hablar sobre la paz, para contener el conflicto, la guerra en todo caso. Hoy día es nada más punto de honor para ver si se puede dar o no dar el permiso de crear un conflicto, de abrir una guerra fundamental. Ese papel es hasta ahora el único que tiene. Otra de las cosas es, yo te lo voy a plantear desde el punto de vista del realismo político. Una vertiente tan marcada como la ofensiva te habla de que la estructura del sistema internacional ya no está condicionando la actuación de los actores, sino más bien la anarquía desmedida es lo que hace que estos vayan en búsqueda de la maximización del poder. Hay un dilema de seguridad perenne, es una espiral en la que están entrando todas las potencias y en las que se busca, en todo caso, es que más allá de una vertiente ofensiva, que la vertiente defensiva te reconozca que hay posibilidad de conflicto, te reconozca de que aunque los estados estén en un ambiente hostil o se haya presencia de violencia, estos puedan hablar sobre cooperación, sobre seguridad en particular, y así poco más matizar el orden en el que se están centrando las cosas a este punto. La existencia de una anarquía desmedida, el sistema que no regula los estados, la maximización del poder, eso no te habla de equilibrio. Eso no te habla de status quo, eso te habla de que hay, vamos a decir, una especie de situación más allá caótica, de una extrema descomposición del orden internacional. Hay que hacer una revisión urgente, Natasha, porque lo que viene para la próxima década, para el 2030, no serán los objetivos del desarrollo, sino los objetivos de levantar un mundo que puede entrar en llamas, que puede estar en caos, y donde estos países, las principales potencias, tienen que perfilar una especie de capacidad de doblarse pero no partirse en tanto a sus identidades, a sus percepciones, a sus intereses. Es un poco jugar entre un constructivismo en teoría de política internacional, pero también jugar dentro de las cuestiones que a ellos les permitieron cimentarse, sus ideas, sus identidades, sus tradiciones, sus valores, y poder tener un mundo más o menos concreto. Ahora, esto habla de cambios de paradigma. No sé hasta qué punto el paradigma pueda cambiar. Lo que te puedo decir es que pasamos de continuas épocas de cambio a un cambio de época sustancial, trascendente. Y esto pondrá en desafío a las relaciones internacionales desde un punto de vista en saber cuál es su objeto. Si analizar el poder, si analizar la imagen del individuo, los temas cognitivos que se están dando en los decisores, en los jefes de Estado, saber también el papel que están ocupando los estados hoy día frente a otras propuestas que no son precisamente el Estado regido por el espíritu de las leyes, de tres poderes, unas instituciones muy sólidas y una democracia plena, sino frente a otras cuestiones que van rayando en esas tres imágenes que me parece: individuo, Estado y política.
Romer, ya debo despedir el programa y esta conversación que es realmente apasionante. Son temas complejos, son temas profundos, pero son temas que son parte de la discusión de la agenda internacional, más allá de los elementos que son noticia y que a partir de allí podemos tejer y llegar a este tipo de análisis. Pero te pido una reflexión final para dejarle a la gente que nos está viendo sobre este llamado nuevo mundo multipolar en el que prácticamente ya estamos, como lo afirmaste antes. Creo en las instituciones políticas, creo fielmente en el sistema de Naciones Unidas, creo en una revisión sustancial, porque yo he dicho, si la guerra ha traído evolución, no podemos esperar que vuelva la guerra para volver a tratar de ordenar el tablero desmedido que hoy día tenemos. No puede ser acabar con la humanidad, acabar con el ser humano, con el otro, con los niños, con tantas cosas, la esperanza de vida, para poder organizarnos nuevamente. Eso no nos va a traer nada beneficioso. Y rápidamente, es muy breve, esto no se analiza con esta brevedad. ¿Es el mundo multipolar sinónimo de caos o viceversa? El multilateralismo es sinónimo de orden, de ponerse de acuerdo. La multipolaridad supone un gran desorden y alguna gente lo ha defendido, pero no precisamente desde un punto de vista real, sino más o menos desde algo utópico, algo idealista que posiblemente no tenga resultados. Bueno, Romer, debemos terminar ya este análisis. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Ampliamente. Por supuesto, en este espacio seguiremos analizando estos temas que son complejos, pero le permite a usted tener herramientas para entender el mundo en el que vivimos, un mundo muy complejo, un mundo muy caótico, que está en una reconfiguración, en un constante cambio que hemos intentado analizar la tarde de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Ampliamente. Feliz tarde para todos.